Napoleón Bonaparte, 1769 a 1821, una de las figuras más influyentes de la historia moderna, se destacó por su capacidad de liderar, su brillantez militar y su ambición por transformar Europa. Nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega, una isla que, poco antes de su nacimiento, había sido adquirida por Francia de la República de Génova. Su familia, de origen noble, no gozaba de grandes riquezas, pero Napoleón tendría la suerte de recibir una educación privilegiada, primero en Córcega y luego en la Francia continental. Primeros años y carrera militar. Napoleón comenzó su educación en una escuela de la ciudad de Brienne, en el noreste de Francia, a los 9 años, y posteriormente se trasladó a la Escuela Militar de París, donde estudió estrategia, matemáticas y ciencias militares. La educación que recibió en Francia, por su parte, fue muy formal y favoreció una visión muy técnica de la guerra, lo que le permitió sobresalir por su disciplina y aptitudes intelectuales. A la edad de 16 años, Napoleón fue admitido como teniente en el ejército francés. Durante sus primeros años en el ejército, se le asignaron funciones en las que se destacaron por su astucia, determinación y habilidades tácticas. La Revolución Francesa, 1789, alteró profundamente la estructura social y política de Francia, y aunque Napoleón no estuvo inicialmente involucrado en los primeros eventos de la revolución, se aprovechó de la turbulencia política para ascender en las filas del ejército. Durante la revolución, Napoleón se alineó con las fuerzas republicanas y se mostró como un ferviente defensor de la causa revolucionaria, lo que le permitió forjar importantes alianzas con líderes políticos y militares destacados. En 1793, durante el asedio a la ciudad de Toulon, que estaba ocupado por las fuerzas monárquicas y británicas, Napoleón fue promovido rápidamente por su brillante actuación en la artillería, lo que le valió el ascenso al rango de general de brigada. Ascenso al poder. Napoleón no solo era un estratega militar excepcional, sino también un hombre con una ambición política considerable. Tras sus victorias en Italia, donde demostró un control excepcional de las tácticas militares, y su posterior campaña en Egipto, Napoleón fue visto por muchos como un líder que podía traer estabilidad a Francia tras los años de caos revolucionario. En 1799, en el contexto de una Francia inestable y con un directorio, gobierno de la Revolución, en crisis, Napoleón protagonizó un golpe de Estado el 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, en el que derrocó al directorio y se promovió como el líder de facto de Francia. Aunque formalmente adoptó el título de primer cónsul en un gobierno republicano, Napoleón pronto consolidó un poder absoluto, dejando claro que, aunque su régimen presentaba una fachada republicana, su autoridad era monárquica en esencia. En 1804, Napoleón se proclamó emperador de Francia. La coronación, que tuvo lugar en la Catedral de Notre-Dame de París, fue un acto simbólico de su supremacía, en el que incluso se coronó a sí mismo, rechazando la intervención papal en su ascensión al trono. Esta decisión reflejó su rechazo al poder tradicional de la Iglesia y su deseo de mantener una independencia política total. A partir de este momento, Napoleón inició una serie de reformas que transformaron profundamente Francia. Reformas internas. Napoleón implementó una serie de reformas políticas, sociales y económicas en Francia que reflejaron su visión de un Estado centralizado y eficiente. Su código legal, conocido como el Código Napoleónico, fue una de las reformas más trascendentales. Este código establecía principios de igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada y la libertad individual, y sirvió de modelo para numerosos países europeos y latinoamericanos. Además, Napoleón reformó la educación, desarrolló una administración pública profesionalizada y reorganizó la Iglesia Católica en Francia mediante el Concordato de 1801, que restauró la Iglesia en el país, pero bajo la supervisión del Estado. Las guerras napoleónicas. El ascenso de Napoleón al poder provocó una serie de conflictos con las monarquías europeas, que temían la expansión de las ideas revolucionarias
y la influencia de Napoleón en todo el continente. Así comenzó una serie de guerras que se conocen como las Guerras Napoleónicas, 1803 a 1815. Estas guerras se enfrentaron a Francia contra varias coaliciones formadas por naciones como Gran Bretaña, Rusia, Austria, Prusia y otros aliados. A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, Napoleón logró victorias decisivas en una serie de batallas clave, como la Batalla de Austerlitz, 1805, considerada una de sus más grandes victorias, en la que derrotó a una coalición de fuerzas rusas y austríacas. También fue victorioso en otras batallas como Jena, 1806, y Friedland, 1807, lo que le permitió dominar gran parte de Europa continental. Durante este periodo, gran parte de Europa estuvo bajo el control o influencia directa de Francia, y Napoleón construyó un vasto imperio. Sin embargo, no todas las campañas fueron exitosas. La invasión de España en 1808, que llevó a la Guerra de la Independencia Española, resultó en una serie de derrotas desgastantes para las fuerzas francesas. La interferencia en la península ibérica y la resistencia popular minaron la capacidad de Francia para mantener su dominio. La campaña rusa y el declive del imperio. El punto de inflexión en el poder de Napoleón ocurrió en 1812, cuando emprendió una desastrosa invasión de Rusia. La campaña, inicialmente exitosa, culminó en un desastre estratégico. A pesar de la superioridad numérica y táctica, el ejército francés no pudo sostenerse frente a la táctica de tierra quemada adoptada por los rusos y las severas condiciones del invierno ruso. La derrota en la batalla de Borodino y la posterior retirada de Moscú marcaron el principio del fin para el imperio napoleónico. Las fuerzas rusas, reforzadas por ejércitos prusianos y austríacos, comenzaron a empujar a las tropas francesas hacia el oeste. La derrota en Rusia debilitó irremediablemente el imperio de Napoleón, y en 1814, tras una serie de derrotas militares, Napoleón fue forzado a abdicar y fue exiliado a la isla de Elba, en el mar Mediterráneo. El regreso y la derrota final. El regreso de Napoleón a Francia en 1815 marcó lo que se conoce como los 100 días. Tras escapar de Elba, Napoleón regresó a París, donde fue recibido por su ejército y muchos seguidores. Sin embargo, las potencias europeas, temerosas de su retorno, formaron una nueva coalición para detenerlo. La batalla decisiva tuvo lugar en Waterloo, en Bélgica, el 18 de junio de 1815. En esta batalla, el ejército francés fue derrotado por las fuerzas británicas, prusianas y holandesas, bajo el mando del duque de Wellington y el príncipe Blücher. Tras su derrota en Waterloo, Napoleón abdicó nuevamente y fue exiliado a la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, donde pasó sus últimos años bajo vigilancia británica. Durante su tiempo en Santa Helena, Napoleón reflexionó sobre su vida y su carrera. Murió el 5 de mayo de 1821, probablemente debido a un cáncer de estómago, aunque también se ha especulado sobre posibles envenenamientos. Legado. Napoleón Bonaparte dejó una huella indeleble en la historia de Europa y del mundo. Aunque su régimen fue autoritario y sus ambiciones imperiales causaron innumerables muertes y sufrimiento, también dejó una serie de reformas que transformaron la estructura política, social y legal de los países bajo su dominio. El Código Napoleónico es uno de sus legados más perdurables, y su influencia se extiende a la estructura del derecho moderno en muchos países. Además, la imagen de Napoleón, tanto como líder militar como figura política, sigue siendo un tema de fascinación y debate. Su ascenso y caída reflejan las tensiones entre el poder absoluto y las realidades de la resistencia popular. Y su vida sigue siendo un ejemplo del impacto de la ambición en el destino histórico. Napoleón sigue siendo considerado uno de los más grandes estrategas de la historia militar, pero su vida también refleja las complejidades de la política y el poder, con un hombre cuyo genio y ambición transformaron el curso de la historia, para bien y para mal.
Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, es una de las figuras más célebres de la historia, cuya vida y obra dejaron una marca indeleble en la civilización mundial. Nacido en 356 a.C. en Pella, la antigua capital del Reino de Macedonia, Alejandro fue hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia. Su vida estuvo marcada por la ambición, la destreza militar y una visión global de la expansión cultural, lo que lo llevaría a ser uno de los conquistadores más influyentes de la historia. Los primeros años de vida. La figura de Alejandro fue forjada desde su niñez en un ambiente de gran responsabilidad y expectativas. Su padre, Filipo II, había llevado a Macedonia a la supremacía sobre Grecia mediante una serie de conquistas y reformas militares. Desde su infancia, Alejandro fue preparado para el liderazgo, recibiendo una educación que combinaba el conocimiento militar y la formación intelectual. A los 13 años, cuando Filipo se ausentó de Macedonia para una campaña, Alejandro asumió la regencia del reino. Durante este tiempo, mostró su capacidad estratégica al sofocar una rebelión en la ciudad de Miesa y fundó una ciudad en honor a su propio nombre, Alexandrópolis. Esta habilidad política y militar le permitió ganar la confianza de su padre y de sus súbditos. A los 16 años, Alejandro ya había asumido un papel crucial dentro del gobierno macedonio. Su educación fue excepcional, y uno de los elementos clave de su formación fue su relación con el filósofo Aristóteles, quien fue su tutor personal. A través de Aristóteles, Alejandro fue introducido en la filosofía, la ciencia, la medicina y las artes griegas, lo que marcó profundamente su perspectiva del mundo. Esta influencia helénica sería decisiva en la manera en que Alejandro abordó sus conquistas y la manera en que expandió la cultura griega a lo largo de su imperio. Ascenso al trono. El ascenso de Alejandro al trono de Macedonia ocurrió en circunstancias dramáticas. En 336 a.C., Filipo II fue asesinado por su guardaespaldas, lo que dejó a Alejandro como el heredero legítimo del reino. Aunque su ascensión al trono no fue cuestionada, el joven monarca se enfrentó a diversos desafíos. Algunos nobles y generales macedonios tenían dudas sobre su capacidad para gobernar debido a su juventud, y se vieron obligados a eliminar algunas amenazas internas. Alejandro rápidamente consolidó su poder, sofocando una rebelión en Grecia y asegurando su control sobre las polis griegas, que, en un principio, intentaron rebelarse contra la autoridad macedonia. Sin embargo, Alejandro adoptó una política firme y decidida, que combinaba la diplomacia con la fuerza militar. Su habilidad para ganarse a las élites locales y su conocimiento de las tácticas militares lo posicionaron como un líder competente y respetado. La conquista del Imperio Persa. El principal objetivo de Alejandro, sin embargo, era mucho más ambicioso. Quería vengar las invasiones persas a Grecia, así como expandir su propio dominio hacia el este. En 334 a.C., Alejandro emprendió su famosa campaña contra el Imperio Persa, entonces gobernado por Darío III, uno de los monarcas más poderosos de Asia. La primera gran batalla tuvo lugar en el río Gránico, donde las fuerzas macedonias, aunque en menor número, lograron una victoria decisiva contra el ejército persa. Esta victoria permitió a Alejandro asegurar el control de Asia Menor y desarrolló su reputación como un líder militar excepcional. Tras este éxito, Alejandro avanzó a través de diversas ciudades costeras, fundando colonias y fortaleciendo su dominio en el área. Sin embargo, fue en la batalla de Isos, en 333 a.C., donde Alejandro obtuvo una victoria más trascendental. A pesar de que las fuerzas persas estaban mucho mejor equipadas y más numerosas, la táctica militar de Alejandro fue determinante. Usando la velocidad y la sorpresa como armas principales, logró rodear y derrotar a las fuerzas persas, obligando a Darío III a huir. La victoria en Isos permitió a Alejandro tomar el control de las regiones del sur de Asia Menor y de Siria. La conquista de Egipto. En 332 a.C., Alejandro se dirigió hacia Egipto, donde fue recibido como un liberador. Los egipcios estaban cansados del yugo persa, y al igual que en otras regiones conquistadas,
reconocieron el liderazgo de Alejandro con entusiasmo. En Egipto, Alejandro fundó la famosa ciudad de Alejandría, que se convertiría en un centro cultural, intelectual y comercial de primer orden. La ciudad no solo sería conocida por su puerto y sus riquezas, sino también por su famosa Biblioteca de Alejandría, que se convertiría en uno de los mayores centros de aprendizaje del mundo antiguo. Durante su estancia en Egipto, Alejandro fue proclamado hijo del dios Amón en el oráculo de Sigua, una proclamación que consolidó su estatus como un líder divino. Esta legitimación religiosa fue crucial para su autoridad, especialmente en regiones donde las religiones locales tenían un poder significativo. La decisión de marchar hacia Persia. A partir de 331 a.C., Alejandro volvió a poner su mirada en el imperio persa, decidido a terminar lo que había comenzado. La batalla de Gaugamela, librada en 331 a.C., sería la más decisiva de todas. En esta batalla, Alejandro, al mando de un ejército de 40.000 hombres, se enfrentó a las fuerzas de Darío III, que sumaban aproximadamente 100.000 soldados. La táctica de Alejandro, al usar el terreno a su favor y flanquear al ejército persa, llevó a la derrota total de los persas. Tras la batalla de Gaugamela, Darío III huyó nuevamente, y Alejandro entró triunfante en la capital persa de Persépolis, la cual fue saqueada y quemada en un acto simbólico de venganza por la destrucción de Atenas durante las guerras médicas. El saqueo de Persépolis marcó el colapso definitivo del imperio persa. La expedición hacia la India. Después de su victoria sobre los persas, Alejandro se dirigió hacia el este, cruzando el río Indo y entrando en el subcontinente indio. En 326 a.C., en la batalla de Hidaspes, se enfrentó al rey Porus, quien gobernaba la región situada al norte del río Indo. Aunque las fuerzas de Porus eran considerablemente grandes, Alejandro logró una victoria significativa gracias a su destreza táctica, ya la adaptación de su ejército a las características del terreno y la guerra con elefantes. Sin embargo, después de esta victoria, las tropas de Alejandro se rebelaron y exigieron regresar a casa. Habían estado combatiendo durante años y estaban agotadas. En ese momento, Alejandro se vio obligado a regresar hacia el oeste, abandonando el proyecto de seguir avanzando hacia el este. Muerte y legado. En 323 a.C., Alejandro Magno murió en la ciudad de Babilonia, a la edad de 32 años. Las circunstancias de su muerte son objeto de debate. Algunos historiadores sugieren que fue envenenado, mientras que otros creen que sucumbieron a una fiebre provocada por una enfermedad tropical o por las secuelas de sus múltiples heridas de guerra. Su muerte prematura dejó un vacío de poder, y sin un heredero claro, su imperio se fragmentó rápidamente. Sus generales, conocidos como los diádocos, dividieron el imperio en diversos reinos helenísticos. Sin embargo, a pesar de la disolución de su imperio, el legado de Alejandro perduró a través de la cultura helenística, que se expandió por vastas regiones de Asia, África y Europa. La influencia griega se mantuvo en áreas como Egipto, Asia Menor, Siria, Persia y la India, dando lugar a una nueva era de intercambio cultural y de expansión de las ideas griegas en los territorios conquistados. El nombre de Alejandro Magno fue venerado a lo largo de la historia, y su figura se convirtió en un símbolo de ambición, destreza estratégica y la expansión de la civilización. Desde su tiempo hasta la actualidad, su figura ha sido una fuente de inspiración y admiración para líderes y conquistadores a lo largo de los siglos. Su legado sigue siendo un tema de estudio y fascinación en la historia, la filosofía y la política, y su figura continúa siendo considerada como uno de los más grandes genios militares de todos los tiempos. Sun Tzu, un filósofo y estratega chino, nacido alrededor del año 544 a.C. y fallecido en 496 a.C., es una figura clave en la historia del pensamiento militar y estratégico. Su vida y obra
han trascendido las fronteras del tiempo, y su influencia sigue presente, no solo en el ámbito militar, sino también en diversos campos de la vida cotidiana y profesional. La obra más conocida de Sun Tzu, El arte de la guerra, es un tratado que ha dejado una huella profunda en las ciencias militares, pero también en áreas tan dispares como la política, los negocios, la psicología y hasta el deporte. La vida de Sun Tzu está rodeada de misterio. Si bien no existen muchos detalles definitivos sobre su biografía, se sabe que vivió durante la época de los estados combatientes, un periodo de intensas luchas y conflictos en China. Durante este tiempo, el país se encontraba dividido en varios estados que luchaban por la supremacía, lo que generaba un ambiente de constante guerra y competencia. Sun Tzu, en este contexto, se destacó como un estratega brillante, capaz de prevenir los movimientos de los enemigos y utilizar tácticas que minimizan el coste humano y material de la guerra. Es importante señalar que, en la antigua China, la figura del estratega militar no era solo un líder en el campo de batalla, sino también un filósofo que comprendía profundamente las leyes del universo, la naturaleza humana y los comportamientos sociales. La estrategia, según Sun Tzu, no se limitaba a un conjunto de técnicas militares, sino que era una disciplina que abarcaba la comprensión y el manejo de los recursos disponibles, la moral de las tropas, el conocimiento del terreno y, sobre todo, la inteligencia y el engaño. En este sentido, Sun Tzu representa una visión holística de la guerra, donde la victoria no necesariamente se logra mediante la confrontación directa, sino a través de la astucia, la preparación y el control de las circunstancias. El tratado. El arte de la guerra es, por lo tanto, una obra maestra de la estrategia y la táctica. A lo largo de sus 3 capítulos, Sun Tzu ofrece un compendio de principios fundamentales que guían la conducta de un líder en tiempos de conflicto. Uno de los temas más recurrentes en su obra es la importancia de la preparación y la planificación. Para Sun Tzu, la guerra no era algo que debía tomarse a la ligera. Un estratega debía ser capaz de evaluar las condiciones de su entorno, las fortalezas y debilidades de su ejército, así como la situación política y social en la que se encontraba. La victoria, según él, se logró primero en la mente del comandante y luego en el campo de batalla. La guerra, desde su perspectiva, no era un simple acto de violencia, sino un ejercicio de reflexión y toma de decisiones inteligentes. Un principio esencial de El arte de la guerra es el famoso concepto de que la mejor victoria es la que se consigue sin luchar. Sun Tzu subraya que un buen estratega sabe cuándo evitar la confrontación directa y cómo manipular la situación para obtener una ventaja sin necesidad de recurrir a la violencia. Este enfoque preventivo y estratégico sigue siendo estudiado hoy en día en diversas disciplinas, ya que su aplicabilidad va más allá del campo militar. En el mundo de los negocios, por ejemplo, muchas empresas han adoptado los principios de Sun Tzu para superar a la competencia sin entrar en una guerra de precios o confrontaciones destructivas. Otro aspecto fundamental de la obra de Sun Tzu es la importancia del conocimiento. El famoso aforismo, «Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro», resalta la relevancia de la inteligencia en la estrategia. Sun Tzu sugiere que un líder debe ser capaz de estudiar a fondo tanto a sus propias fuerzas como a las de su oponente. Esta idea ha tenido un impacto profundo en la teoría estratégica moderna, ya que destaca la necesidad de información precisa y actualizada para tomar decisiones informadas. Además de su obra escrita, Sun Tzu es reconocido por su capacidad para aplicar sus principios en situaciones prácticas. Se dice que fue un comandante militar en la corte del rey Helu de Wu, un pequeño estado en el sureste de China. Según las leyendas, Sun Tzu demostró su destreza estratégica de manera espectacular cuando, al ser llamado a enseñar a las concubinas del rey cómo convertirse en soldados, logró entrenarlas con éxito en un tiempo récord, utilizando métodos que eran inusuales y, por fin, efectivos. Este episodio no solo subraya su habilidad para aplicar sus teorías en situaciones concretas,
sino también su enfoque innovador para superar los desafíos en tiempos de guerra. Aunque El arte de la guerra fue inicialmente un texto destinado a la formación de generales y líderes militares, su aplicación ha crecido mucho más allá de su contexto original. En el mundo moderno, las enseñanzas de Sun Tzu han sido adaptadas para ser aplicadas en ámbitos tan variados como la política, la diplomacia, la psicología, los negocios, el liderazgo y el deporte. Los principios de la guerra de Sun Tzu, como la flexibilidad, la adaptación a las circunstancias cambiantes, el uso inteligente de los recursos y el enfoque en el largo plazo, siguen siendo fundamentales para aquellos que buscan sobresalir en cualquier área competitiva. El impacto del arte de la guerra en la política global también es significativo. A lo largo de la historia, muchos líderes han recurrido a sus enseñanzas para tomar decisiones estratégicas en momentos de conflicto. Desde Napoleón Bonaparte hasta Winston Churchill, pasando por figuras más contemporáneas como Henry Kissinger, los líderes han encontrado en la obra de Sun Tzu una guía para la formulación de políticas exteriores, la diplomacia y las estrategias de guerra. En tiempos de guerra, los conceptos de Sun Tzu sobre el uso de la diplomacia, la creación de alianzas y la gestión de los recursos para evitar una confrontación total han sido utilizados para lograr victorias sin necesidad de recurrir a un conflicto directo. En el ámbito empresarial, el arte de la guerra ha sido igualmente influyente. Desde los primeros días del comercio global hasta la era moderna de las corporaciones multinacionales, las empresas han recurrido a las estrategias de Sun Tzu para obtener ventajas competitivas. El concepto de conocer al enemigo se traduce en los negocios como la necesidad de comprender profundamente al competidor, estudiar el mercado y anticipar las tendencias. Del mismo modo, la idea de adaptarse al terreno ha sido aplicada a la forma en que las empresas deben adaptarse a los cambios en el entorno económico, las tecnologías emergentes y las preferencias de los consumidores. El legado de Sun Tzu no se limita a la teoría estratégica. También ha dejado una profunda marca en la cultura popular. A través de los siglos, su figura ha sido retratada en innumerables obras literarias, películas, videojuegos y otros medios. El personaje de Sun Tzu ha sido convertido en un símbolo de sabiduría y estrategia, un arquetipo del líder que no solo gana batallas, sino que las gana de manera inteligente, aprovechando las circunstancias y maximizando sus recursos. A pesar de la popularidad que el arte de la guerra ha alcanzado, es importante recordar que Sun Tzu no era simplemente un autor de un manual de tácticas, sino un pensador profundo que entendía que la guerra, al igual que cualquier otra empresa humana, tiene consecuencias. Su enfoque en la minimización de la violencia y la importancia de la prudencia resalta su profundo sentido de ética y responsabilidad. La verdadera victoria, para Sun Tzu, no es simplemente la destrucción del enemigo, sino la creación de un equilibrio favorable que conduzca a la prosperidad y la paz. En última instancia, Sun Tzu enseñó que la verdadera habilidad de un estratega radica en la capacidad de lograr objetivos sin necesidad de entrar en conflicto destructivo, una lección que sigue siendo de vital importancia hoy en día. En resumen, Sun Tzu fue mucho más que una simple estratega militar. Fue un filósofo que comprendió las leyes fundamentales del conflicto, las relaciones humanas y la naturaleza del poder. Su obra, El arte de la guerra, sigue siendo una guía esencial para los líderes, los estrategas y los pensadores de todo el mundo, y su legado perdura, demostrando que los principios de sabiduría, astucia y prudencia nunca pasan de moda. La épica historia de Genghis Khan, el hombre que forjó un imperio inmortal. En las vastas, interminables estepas de Mongolia, bajo cielos despejados y gélidos inviernos, nació un niño que cambiaría para siempre el curso de la historia. Su nombre era Temujin,
y su vida se desarrolló en circunstancias tan duras como la tierra que habitaba. A través de sacrificios, desafíos y victorias sobre la adversidad, Temujin se transformó en el hombre que sería conocido como Genghis Khan, el Gran Khan, el conquistador cuya huella perduraría en el mundo entero. El nacimiento de un héroe. Se cree que Temujin nació alrededor del 1162 en las estepas mongolas, en un mundo de clanes nómadas, montañas imponentes y vientos helados. Su tribu, los Borjigin, pertenecía a una de las muchas naciones que luchaban por sobrevivir en un mundo lleno de constantes enfrentamientos tribales. Su padre, Yesugei, un líder tribal de gran renombre, fue envenenado cuando Temujin tenía solo 9 años. Tras su muerte, su madre, Huelun, enfrentó una ardua batalla por mantener a su familia con vida. Los clanes que antes se aliaron con Yesugei abandonaron a la familia Borjigin, y Temujin, junto con sus hermanos y madre, fue dejado a su suerte, sobreviviendo gracias a la bondad de algunos aliados leales. Este periodo de abandono y sufrimiento fue la forja del carácter de Temujin. Siendo muy joven, tuvo que aprender a cazar, a pelear y a sobrevivir, en medio de la soledad y la traición. Aprendió desde temprana edad que solo a través de la unidad y la lealtad podía prevalecer. La forma en que su familia fue despreciada por los demás tribus encendió en él una sed de poder y justicia que lo marcaría por siempre. El camino hacia el liderazgo. A los 16 años, Temujin, con su destreza y astucia, logró escapar de un cautiverio al que había sido sometido por los Tayichiut, una tribu enemiga. Este fue el primer paso hacia su ascenso al poder. No era un hombre de lujo ni privilegios, más bien, era un líder nacido de la necesidad y la lucha constante. Sin embargo, a diferencia de otros caudillos de la época, Temujin entendió que para sobrevivir debía construir una red de seguidores leales, una base sólida que lo apoyara más allá de las alianzas tribales tradicionales, que estaban marcadas por la traición. Con este propósito, Temujin fue un innovador. En lugar de basarse en los lazos sanguíneos para formar su ejército, comenzó a reclutar hombres por sus méritos. Consideraba que la lealtad verdadera venía de la relación personal y la capacidad, no del nacimiento o el linaje. Aquellos que demostraron valentía, astucia y dedicación fueron recompensados con el liderazgo dentro de su creciente ejército. Temujin también impuso reglas estrictas para mantener el orden y la disciplina, lo que permitió a sus hombres tener un sentido claro de propósito y unidad. A través de estas tácticas, logró formar una coalición de tribus bajo su mando, unificando las tierras mongolas y estableciendo el principio de que ningún hombre sería superior a otro por su nacimiento, sino por su capacidad. En 1206, después de numerosas batallas y alianzas, Temujin fue proclamado Genghis Khan, lo que significaba Gran Khan o Gran Líder. Este fue un hito monumental, no solo porque consolidó su poder, sino porque simbolizaba el nacimiento de un nuevo orden en Mongolia. La Gran Conquista. Un imperio de sangre y estrategia. Genghis Khan no se conformó con unificar Mongolia. Su visión era mucho más grande, y su ambición no conocía límites. El joven líder dirigió su mirada hacia los imperios vecinos, que consideraban débiles y divididos. El primer gran objetivo de Genghis Khan fue el Imperio Jin, ubicado al norte de China. Durante siglos, el Imperio Jin había sometido a las tribus nómadas, incluido el pueblo de Genghis Khan. En 1211, Genghis Khan emprendió una guerra a gran escala contra los Jin. La invasión fue meticulosa y despiadada. Utilizando sus hábiles tácticas de guerrilla, Genghis Khan derrotó a las fuerzas Jin, conquistó ciudades clave y forjó un ejército imparable. Sus hombres, expertos jinetes y arqueros, desbordaron la defensa del imperio enemigo, y tras varias batallas, los Jin se vieron obligados a rendirse. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. El siguiente objetivo de Genghis Khan fue el vasto imperio Khwarezm, una región ubicada entre el Caspio y el mar de Aral, que también había desafiado su autoridad.
En 1218, Genghis Khan envió una caravana de comerciantes a la ciudad de Otrar para establecer relaciones comerciales, pero la ciudad los arrestó y mató a los miembros de la caravana, incitando la furia del Khan. Esta afrenta se convirtió en un pretexto para la guerra total. Genghis Khan respondió enviando un ejército colosal que arrasó las ciudades de Khwarezm, una campaña que estuvo marcada por una brutalidad implacable. Las ciudades fueron saqueadas y sus habitantes masacrados. A lo largo de su campaña, Genghis Khan empleó tácticas psicológicas de guerra, como la desinformación y la creación de pavor entre sus enemigos. De hecho, la simple mención de su nombre generaba terror. Si una ciudad se rendía sin resistencia, sus habitantes podían sobrevivir, pero si ofrecían resistencia, se enfrentaban a la completa destrucción. Genghis Khan dejó una estela de devastación, pero también permitió la construcción de infraestructuras en sus territorios conquistados, garantizando el orden en sus dominios. Pero Genghis Khan no era un conquistador en solitario. A lo largo de su expansión, se introdujeron reformas políticas y sociales que fueron fundamentales para el éxito de su imperio. Estableció el Yasa, un código de leyes que regía tanto a los mongoles como a los pueblos sometidos. Estas leyes promueven la igualdad entre los diferentes grupos dentro de su imperio y castigos severos para aquellos que desobedecían las reglas. También introdujo un sistema de comunicación y mensajería rápida, con corredores montados que permitían transmitir información vital a través de vastas distancias. A medida que avanzaba en su conquista, Genghis Khan cultivó un respeto pragmático por las culturas y religiones que se encontraban en su camino. En lugar de imponer su propia visión religiosa o cultural, promovió un sistema de tolerancia religiosa, lo que permitió que el imperio mongol fuera un crisol de diversas creencias. Esto también facilitó las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente. La muerte y el legado de Genghis Khan. Genghis Khan murió en 1227, a la edad de 65 años, bajo circunstancias que aún no están claras. Algunos dicen que fue una causa de las heridas sufridas durante una batalla, mientras que otros sostienen que murieron de una enfermedad. Lo que es indiscutible es que su legado vivió mucho más allá de su muerte. Bajo su liderazgo, el imperio mongol llegó a abarcar más de 33 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el imperio terrestre contiguo más grande de la historia. Su descendencia continuó la expansión del imperio, con su hijo Ogedei Khan tomando el mando después de su muerte. El imperio continuó su marcha hacia Europa y Asia, aunque eventualmente se fragmentó en varias partes. Sin embargo, las bases que Genghis Khan establecieron en términos de organización militar, administración y tolerancia cultural perduraron, sentando las bases para el intercambio entre las civilizaciones del este y el oeste, un legado duradero que aún podemos ver en las rutas comerciales de la antigua Ruta de la Seda. Hoy, Genghis Khan es recordado como uno de los líderes más exitosos y complejos de la historia. Su vida fue un testimonio de lo que un hombre, nacido en las circunstancias más humildes, puede lograr con visión, determinación y una voluntad inquebrantable. Si bien es cierto que su imperio fue marcado por la guerra y la violencia, también fue una era de intercambios culturales, avances en las comunicaciones y el inicio de una globalización que, aunque violenta, unió al mundo de maneras que ningún otro conquistador había logrado antes. Genghis Khan, el hombre que alguna vez fue un niño huérfano en las estepas, se convirtió en una de las figuras más poderosas e influyentes de la historia humana. Julio César, el genio militar y político que marcó el destino de Roma. En el año 100 a.C., en una Roma en constante lucha por expandir su poder y su influencia, nació un hombre cuya vida y legado transformaron la historia del Imperio Romano. Cayo Julio César, conocido común como Julio César, es una figura cuya grandeza y controversia
siguen siendo objeto de estudio y admiración hasta el día de hoy. A lo largo de su vida, combinó un talento militar excepcional con una mente política astuta, forjando un camino que lo llevaría desde la aristocracia romana hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia occidental. Pero, ¿cómo llegó Julio César a consolidar el poder de Roma de manera tan asombrosa y cuál fue el impacto de sus reformas y victorias? Los primeros años de Julio César Cayo. Julio César nació en el año 100 a.C. en una familia patricia, lo que le otorgó ciertos privilegios en una Roma marcada por una jerarquía social estricta. A pesar de pertenecer a una de las familias más antiguas de Roma, los Julios, su linaje no era tan destacado como el de otras casas aristocráticas más poderosas. Sin embargo, César no se dejó intimidar por las barreras sociales, y desde joven mostró una ambición desmesurada y una capacidad para la política que le permitió ascender en la estructura de poder romano. Su vida temprana estuvo marcada por eventos turbulentos. Durante su juventud, la República Romana atravesaba una crisis interna de corrupción, lucha de clases y enfrentamientos entre facciones políticas, lo que creó un ambiente volátil para cualquier persona que aspirara al poder. A pesar de ello, César se hizo conocido por su audacia y astucia. Su primer gran paso en la política romana fue el puesto de cuestor en el año 69 a.C., lo que le permitió ganar experiencia administrativa y conocer de cerca las complejidades del gobierno romano. En su ascendente carrera política, César adoptó una estrategia inteligente: apoyarse en diversas alianzas para avanzar. Fue uno de los miembros del primer triunvirato, una coalición informal que incluía a Pompeyo, un exitoso general romano, ya Craso, un influyente político y empresario. Esta alianza le permitió a César avanzar en su carrera, obtener más poder y, en última instancia, lanzar su campaña militar en las Galias. La campaña en las Galias, genio militar y liderazgo. Uno de los logros más importantes de Julio César, y probablemente el que más consolidó su fama, fue su exitosa campaña en las Galias, una serie de guerras que tuvieron lugar entre el 58 a.C. y el 50 a.C. La Galia, que abarcaba una gran parte del actual territorio de Francia, Bélgica y otros territorios cercanos, estaba habitada por diversas tribus celtas, algunas de las cuales eran muy poderosas y estaban organizadas en confederaciones. César, como gobernador de la provincia romana de la Galia, emprendió una serie de expediciones militares para expandir el dominio de Roma y asegurar la lealtad de las tribus galas. Pero esta no fue solo una guerra de conquista. Las guerras galas son vistas como una de las campañas militares más brillantes en la historia de la estrategia militar, principalmente por el uso innovador de la táctica, la logística y el liderazgo. Uno de los aspectos que distingue a César de otros generales romanos es su habilidad para comprender y adaptarse a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. Aunque los romanos eran conocidos por su disciplina y capacidad táctica, César fue excepcional al integrar la información y las condiciones locales en sus decisiones. En su famosa obra, Comentarios sobre la Guerra de las Galias, César relata en detalle sus victorias, explicando sus movimientos estratégicos y las razones detrás de cada decisión. Esta obra no solo sirvió como una memoria de sus éxitos, sino también como una herramienta de propaganda para reforzar su imagen pública. Las guerras galas no solo implicaron batallas grandes y feroces, sino también una serie de victorias que fueron posibles gracias a la habilidad de César para movilizar a sus tropas rápidamente, adaptarse a terrenos difíciles y manipular las alianzas tribales en su beneficio. La famosa victoria en la batalla de Alesia en el 52 a.C. es uno de los más claros ejemplos de la táctica brillante de César. En esta batalla, César logró rodear a un ejército mucho mayor, compuesto por una coalición de tribus galas lideradas por Vercingétorix, quien se había rendido después de un largo sitio. A pesar de estar rodeado de fuerzas superiores, César utilizó una combinación de defensas fortificadas y maniobras rápidas para atrapar al enemigo, asegurando una victoria decisiva que significó el fin de la resistencia gala. Las guerras galas
no solo le dieron a César una gran fama como líder militar, sino que también le proporcionaron vastos recursos, territorios y un ejército leal. En un tiempo en el que la República Romana se veía debilitada por las luchas internas, César pudo consolidar su poder y construir una base de apoyo popular. Sus victorias en las Galias le dieron una legitimidad política que sería clave en los años siguientes de su carrera. La conquista del poder en Roma. Un ascenso imparable. La victoria sobre las Galias catapultó a César a la cima del poder romano, pero también aumentó la tensión con sus rivales políticos en Roma. En especial, su relación con Pompeyo, su antiguo aliado, comenzó a deteriorarse. Las ambiciones de César chocaron con las de Pompeyo, quien se había consolidado como el hombre más poderoso de Roma en ese momento. La rivalidad entre ambos, sumada a la creciente desconfianza de la élite senatorial, llevó a una serie de enfrentamientos políticos que culminaron en una guerra civil. En el año 49 a.C., cuando el Senado romano decidió que César debía disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano sin poder militar, César tomó la famosa decisión de cruzar el río Rubicón, lo que inició una guerra civil contra Pompeyo y su partidario. Al cruzar el Rubicón, César pronunció las palabras «La suerte está echada, alea iacta est», un acto simbólico que marcaba el inicio de un conflicto que definiría el destino de Roma. A pesar de la resistencia de Pompeyo y sus fuerzas, César demostró una habilidad política y militar excepcional. Después de una serie de victorias decisivas, incluida la batalla de Farsalia en el 48 a.C., Pompeyo fue derrotado y huyó a Egipto, donde encontró la muerte. La victoria de César sobre Pompeyo consolidó su poder, y en el 46 a.C., César fue nombrado dictador perpetuo, lo que le otorgaba un poder absoluto sobre Roma. Las reformas de Julio César. La Roma que transformó. A pesar de su poder absoluto, Julio César no se limitó a las victorias militares. Uno de sus logros más trascendentales fue la serie de reformas que implementó para estabilizar la República Romana y mejorar las condiciones sociales y económicas. En un contexto de corrupción, desigualdad y tensión social, César adoptó medidas para responder a las demandas de las clases más bajas y asegurar su apoyo popular. Una de las reformas más importantes de César fue la redistribución de tierras a los veteranos de sus ejércitos, lo que consolidó aún más su base de apoyo entre los soldados. También realizó una serie de reformas económicas, incluidas reformas fiscales, para garantizar el flujo constante de recursos al Estado. De igual manera, promovió la calendación juliana, un cambio en el calendario romano que simplificaba el sistema y se convirtió en el estándar durante siglos. Sin embargo, a pesar de sus reformas progresistas, muchos senadores y aristócratas romanos comenzaron a temer que César estuviera estableciendo una monarquía en Roma, algo que iba en contra de los ideales republicanos. El miedo de que César pudiera convertirse en un rey absoluto culminó en su asesinato el 15 de marzo del 44 a.C., en un acto traicionero llevado a cabo por un grupo de senadores liderados por Casio y Bruto. El legado de Julio César. El asesinato de Julio César no terminó con su influencia. Aunque su muerte llevó a una nueva serie de guerras civiles, su legado perduró a través de su hijo adoptado, Octavio, más tarde conocido como César Augusto, quien se convirtió en el primer emperador romano. Las reformas de César, su reorganización del ejército, su política popular y su habilidad para tomar decisiones audaces en momentos cruciales, dejaron una huella indeleble en la historia de Roma. Hoy en día, Julio César es recordado como uno de los más grandes generales de la historia, un líder que no solo conquistó tierras, sino que también transformó la estructura política y social de su tiempo. Su vida y sus logros continúan siendo un ejemplo de ambición, poder y la capacidad de cambiar el destino de un imperio. Khalid ibn
ibn al-Walid, 592-642, conocido como la Espada de Dios, Saif al-Aslam, fue uno de los generales más sobresalientes de la historia islámica temprana. Su vida estuvo marcada por una serie de victorias militares que no solo aseguraron la expansión del Islam en el mundo, sino que también cambiaron el curso de la historia en el Medio Oriente y el mundo antiguo. A través de su liderazgo, ingenio táctico y valentía, Khalid se convirtió en una figura legendaria, no solo para los musulmanes, sino también para los historiadores que han estudiado su legado y sus campañas. Su nombre es recordado tanto por sus logros en el campo de batalla, como por su lealtad inquebrantable a la causa del Islam y al profeta Muhammad. Khalid ibn al-Walid nació en el año 592 en la ciudad de Meca, en la región de la actual Arabia Saudita. Provenía de la tribu de los Quraysh, una de las tribus más prominentes y poderosas de la región, conocida por su influencia política y económica, ya que Meca era un importante centro comercial y religioso. La familia de Khalid, los Banu Makhzum, ocupaba una posición destacada dentro de la tribu, y él mismo fue criado en un ambiente de honor, riqueza y prestigio. Desde temprana edad, Khalid mostró grandes aptitudes para el liderazgo y la guerra. Era conocido por su fortaleza física, su destreza en el combate y su habilidad estratégica. Su educación estuvo orientada a prepararlo para desempeñar un papel importante en su tribu, tanto en lo político como en lo militar. Aunque en su juventud estaba inicialmente alineado con los intereses de los Quraysh en su oposición a los primeros musulmanes, las circunstancias de la época lo llevarían a convertirse en uno de los más ardientes defensores del Islam. El inicio de la conquista del Islam. El punto de inflexión en la vida de Khalid se produjo con la llegada del Islam en el año 610, cuando el profeta Muhammad comenzó a predicar en Meca. Inicialmente, Khalid se mostró como un feroz enemigo de la nueva religión, especialmente por su lealtad a los intereses de los Quraysh, que veían en el Islam una amenaza a su poder y a su tradición. Sin embargo, la situación cambiaría radicalmente después de una serie de eventos que lo llevarían a reconsiderar su postura. Durante los primeros años de la predicación de Muhammad, Khalid estuvo involucrado en varias batallas contra los musulmanes, como la batalla de Uhud, en 625, donde luchó del lado de los Quraysh contra las fuerzas musulmanas. Sin embargo, a pesar de su habilidad en el combate, no logró vencer completamente a los musulmanes en esta ocasión, y la batalla fue considerada un empate estratégico, aunque los musulmanes sufrieron grandes bajas. La conversión al Islam. El punto culminante de la vida de Khalid ocurrió cuando, después de su participación en varias batallas, se dio cuenta de la seriedad y la determinación de los musulmanes, así como de la justicia de su causa. En el año 629, después de haber sido testigo de la victoria musulmana en la batalla de Hunain y el posterior tratado de Hudaybiyah, Khalid tomó la decisión de abrazar el Islam. Esta conversión fue un momento decisivo en su vida, y como muchas otras decisiones de su carrera, tuvo un impacto profundo en el futuro del Islam. Su aceptación del Islam no fue solo un acto personal, sino también un cambio de dirección para los musulmanes, ya que su experiencia como líder militar y su prestigio dentro de la tribu de los Quraysh proporcionaron una gran legitimidad a la causa islámica. El profeta Muhammad recibió con entusiasmo la conversión de Khalid y en agradecimiento a su lealtad, le otorgó el título de Saif al-Aslam, la espada del Islam, reconociendo su habilidad estratégica y su coraje en la batalla. El rol en las primeras conquistas. Tras su conversión, Khalid ibn al-Walid se convirtió en uno de los generales más importantes del ejército musulmán. En las décadas posteriores, participó en varias de las primeras y más decisivas batallas del Islam, que fueron clave para la expansión del nuevo califato. Durante estas campañas, Khalid demostró ser un líder excepcional, conocido por su capacidad para leer el campo de batalla, su destreza en la táctica y su valentía. Uno de los momentos más significativos de su carrera fue su participación en la batalla de Mu'tah en 629,
en la que los musulmanes se enfrentaron al Imperio Bizantino en la actual Jordania. Aunque los musulmanes fueron superados en número y no lograron una victoria decisiva, Khalid mostró su habilidad estratégica al comandar una retirada ordenada, evitando la aniquilación de su ejército y permitiendo que los musulmanes se reagrupen para futuras batallas. Esta victoria táctica fue fundamental para fortalecer la moral de los musulmanes y consolidar su posición en la región. Sin embargo, fue en la batalla de Yarmouk, en 636, donde Khalid alcanzó la cima de su fama como general militar. Esta batalla, librada contra el Imperio Bizantino, fue una de las más importantes de la historia islámica y se considera una de las victorias decisivas que aseguraron la expansión del Islam en el Medio Oriente. A pesar de estar enfrentando a un ejército bizantino mucho más grande, Khalid utilizó una combinación de táctica de guerrilla, maniobras rápidas y el conocimiento detallado del terreno para derrotar a los bizantinos de manera decisiva. La victoria en Yarmouk no solo debilitó gravemente al Imperio Bizantino, sino que también abrió el camino para la conquista musulmana de Siria, Palestina y Egipto. La estrategia de Khalid. La táctica de Khalid era notoriamente flexible y adaptativa. A menudo utilizaba la sorpresa y el engaño para desorientar al enemigo, y era conocido por sus rápidas maniobras y por saber cuándo luchar y cuándo retirarse. Su capacidad para comprender y explotar las debilidades de sus oponentes lo convirtió en un líder militar formidable. En muchas ocasiones, empleó estrategias poco convencionales para lograr la victoria, como en la batalla de Yarmouk, donde el uso de la movilidad de sus tropas y la creación de diversas formaciones falsas hizo que los bizantinos se sintieran desorientados e incapaces de tomar decisiones efectivas. Khalid también era conocido por su habilidad para motivar y liderar a sus hombres. Era un líder carismático que inspiraba lealtad y coraje entre sus tropas. Se decía que sus soldados estaban dispuestos a seguirlo a cualquier lugar, debido a su valentía en la batalla y su profundo sentido de justicia. A pesar de las difíciles condiciones de las campañas y las pérdidas en el campo de batalla, Khalid nunca dejó de luchar, demostrando un compromiso absoluto con la causa del Islam y su misión. La muerte y el legado de Khalid. A pesar de su éxito y su contribución al Islam, la vida de Khalid terminó de manera inesperada. Tras su victoria en Yarmouk, Khalid continuó luchando en varias campañas, pero en el año 642, después de un largo periodo de guerra, sufrió una herida en la batalla de Homs. En su lecho de muerte, se dijo que Khalid lamentó no haber muerto en combate, ya que consideraba que la verdadera gloria para un guerrero era morir en la batalla. Sin embargo, su legado perduró mucho después de su muerte. Khalid ibn al-Walid dejó una marca indeleble en la historia del Islam. Su habilidad para conquistar imperios, su valentía en la batalla y su lealtad inquebrantable al Islam lo convirtieron en una figura legendaria, cuyas victorias no solo expandieron el alcance del Islam, sino que también definieron la manera en que la guerra se libraba en el Medio Oriente durante siglos. Su nombre sigue siendo sinónimo de estrategia militar y liderazgo, y su impacto en el mundo islámico continúa siendo celebrado y estudiado por generaciones. En resumen, Khalid ibn al-Walid fue un hombre cuya vida estuvo dedicada al servicio de su fe y a la expansión del Islam. Sus victorias en el campo de batalla, su destreza táctica y su inquebrantable compromiso con la causa del profeta Muhammad lo convirtieron en una figura emblemática de la historia islámica, un líder cuya huella perduró a lo largo de los siglos. Conocido como la Espada de Dios, Khalid sigue siendo recordado como uno de los generales más grandes de todos los tiempos, un hombre cuya vida y legado continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Era el año 247 a.C., y el sol bañaba la costa africana cerca de Cartago, una ciudad que se encontraba en el norte de África, al margen del mar Mediterráneo. En ese entonces,
Cartago era una de las potencias más grandes y temidas del mundo conocido, un imperio que dominaba el comercio en el mar y extendía su influencia a lo largo de las costas africanas y del sur de Europa. Cartago estaba en guerra con Roma, la joven república que se levantaba como un rival de peso en el Mediterráneo, y sería en esta contienda que el destino de uno de los más grandes generales de la historia tomaría forma. Ese hombre, que más tarde sería conocido como Aníbal Barca, comenzaba su travesía en un escenario que marcaría la historia de las guerras púnicas y el equilibrio de poder en el mundo antiguo. Los orígenes de un líder Aníbal nació en el año 247 a.C., en un contexto de gran tensión. Su padre, Amílcar Barca, era un comandante cartaginense que había estado al mando de las fuerzas cartaginesas durante la primera guerra púnica contra Roma. Aunque esta guerra había terminado con una amarga derrota para Cartago en el 241 a.C., Amílcar había logrado mantener viva la esperanza de venganza en su pueblo. Durante su mandato, Amílcar expandió el territorio cartaginense en Hispania, la actual España, una región rica en recursos minerales y que sería vital para las futuras aspiraciones de Cartago. La relación entre Aníbal y su padre fue fundamental. Desde muy joven, Aníbal fue testigo de las ambiciones de su familia y la profunda animosidad que existía hacia Roma. Según algunas fuentes, cuando Aníbal tenía apenas 9 años, su padre lo llevó consigo en una expedición a Hispania. En ese viaje, Amílcar le hizo jurar en un altar que, cuando creciera, lucharía por la destrucción de Roma. Esta promesa, que marcó su vida, lo haría abrazar el destino de su familia y la causa de Cartago con una devoción casi fanática. El ascenso de Aníbal Amílcar murió en 229 a.C. y fue sucedido por su año, Asdrúbal, quien continuó con la expansión de Cartago en Hispania. Bajo su liderazgo, Cartago consolidó su poder sobre la península ibérica. Sin embargo, tras la muerte de Asdrúbal en 221 a.C., Aníbal, ya con 26 años, asumió el mando del ejército cartaginense en Hispania, consolidando el poder de Cartago en la región. Aníbal era un hombre ambicioso, astuto y hábil en el arte de la guerra. En los años siguientes, logró una serie de victorias militares que fortalecieron aún más la posición de Cartago en Hispania y le permitió armar un ejército formidable. Su habilidad para ganar la lealtad de los pueblos ibéricos y otros aliados locales le dio un ejército numeroso, compuesto por una mezcla de soldados cartagineses, ibéricos, galos y otras nacionalidades. Pero Aníbal no se contentaba con la mera defensa de los intereses cartagineses en Hispania. Su mente ya estaba fija en Roma, la gran amenaza a la que su padre había jurado destruir. A diferencia de otros generales cartagineses, que confiaban principalmente en las defensas costeras y en la superioridad naval, Aníbal comprendió que para derrotar a Roma debía atacar directamente en su propio territorio, en Italia. La guerra que cambiaría el destino. La Segunda Guerra Púnica. En 218 a.C., Aníbal tomó la decisión audaz de iniciar una campaña contra Roma. Decidido a sorprender a sus enemigos y dejar claro que Cartago no temía a la poderosa Roma, Aníbal preparó su ejército para un asalto directo a Italia, un plan que lo llevaría a pasar por encima de los Alpes, algo que nunca se había intentado antes por un ejército cartaginense. La marcha de Aníbal a través de los Alpes es uno de los episodios más impresionantes de la historia militar. Con un ejército de aproximadamente 50.000 soldados y varios elefantes de guerra, Aníbal atravesó las difíciles montañas, enfrentándose a condiciones extremas, ataques de tribus locales y la desmoralización de sus tropas. Se estima que solo una fracción del ejército sobrevivió al crudo viaje, pero Aníbal no se detuvo. Logró llegar a la llanura del Po, en el norte de Italia, en el otoño de 218 a.C., donde comenzó a atacar a las legiones romanas, desbordando sus defensas.
Las grandes victorias: Trebia, Trasimeno y Canas. La campaña de Aníbal en Italia estuvo marcada por una serie de victorias asombrosas que desmoralizaron a Roma. La primera gran victoria se produjo en la batalla de Trebia, 218 a.C., donde Aníbal empleó una táctica de emboscada magistral, utilizando el terreno a su favor y superando a un ejército romano más numeroso. El siguiente gran triunfo fue la batalla del lago Trasimeno, 217 a.C., en la que Aníbal, aprovechando la niebla y la geografía del lugar, tendió una emboscada a las fuerzas romanas que resultó en la aniquilación de casi todo el ejército romano que se encontraba allí. Esta victoria, al igual que la de Trebia, dejó a Roma atónita y debilitada, pero Aníbal sabía que para ganar la guerra necesitaba más que victorias aisladas. La batalla de Canas, 216 a.C., es probablemente la más famosa de todas las victorias de Aníbal. En esta batalla, el comandante cartaginense desplegó sus fuerzas de manera tal que atrajo al ejército romano hacia el centro de su ejército, rodeándolos por completo con sus tropas en los flancos y la retaguardia. La matanza fue brutal. De los 80.000 soldados romanos, más de 50.000 fueron muertos o capturados. La victoria de Canas es considerada una de las más grandes maniobras tácticas de la historia militar. La dificultad de tomar Roma. A pesar de sus victorias, Aníbal no logró capitalizar completamente su éxito. Aunque Roma estuvo devastada por sus derrotas, Aníbal no tenía los recursos necesarios para sitiar la ciudad misma. Además, los romanos adoptaron una estrategia de guerra de desgaste, evitando enfrentamientos directos con el ejército cartaginense y adoptando una política de resistencia en sus provincias. La falta de apoyo directo desde Cartago y la escasez de suministros impidieron que Aníbal pudiera tomar Roma, lo que dejó a su ejército atrapado en una lucha prolongada. Mientras tanto, el general romano Publio Cornelio Escipión comenzó a ganar terreno en Hispania, donde las fuerzas cartaginesas estaban siendo derrotadas una tras otra. Esto obligó a Aníbal a regresar a su base en Hispania para defender los territorios que aún quedaban bajo control de Cartago. La caída de Cartago. La batalla de Samá. Después de varios años de conflicto, Aníbal fue finalmente obligado a abandonar Italia debido a la presión en Hispania. En 203 a.C., el general cartaginense regresó a Cartago para enfrentar la amenaza romana, que ahora había llegado a las mismas puertas de su ciudad. La batalla de Sama, 202 a.C., sería la confrontación final entre Aníbal y Escipión, quien había aprendido de las tácticas de su enemigo y había preparado a su ejército para enfrentarlo. La batalla fue dura, pero finalmente Aníbal fue derrotado. A pesar de sus esfuerzos, el ejército cartaginense no pudo resistir la fuerza y la táctica de Escipión, y Aníbal se vio obligado a rendirse. Esta derrota selló el destino de Cartago, que fue forzada a aceptar los términos de paz impuestos por Roma, que incluían la pérdida de gran parte de su territorio y el pago de enormes indemnizaciones. El exilio y la muerte. Después de la derrota en Sama, Aníbal se retiró de la vida pública en Cartago, y aunque continuó siendo una figura importante en la política de su ciudad, pronto se vio obligado a exiliarse debido a la presión de los romanos y los rivales políticos dentro de Cartago. Durante su exilio en Asia Menor, Aníbal se convirtió en consejero del rey Prusias I de Bitinia. Sin embargo, cuando los romanos lo persiguieron a través de sus aliados, Aníbal optó por suicidarse en 183 a.C., poniendo fin a la vida de uno de los más grandes comandantes militares de la historia. Legado de Aníbal. A pesar de su derrota final, Aníbal dejó un legado duradero en la historia de la guerra. Sus tácticas innovadoras, especialmente en la batalla de Canas, siguen siendo estudiadas en academias militares de todo el mundo. Aníbal no solo fue un maestro estratega, sino un líder carismático que, a pesar de las adversidades,
mantuvo a su ejército motivado y cohesionado durante años de guerra en territorio enemigo. Su vida es un testimonio de la audacia, la resiliencia y la ambición de un hombre que desafió a una de las mayores potencias de la antigüedad. Así, Aníbal Barca, el hombre que juró destruir Roma, se convirtió en un símbolo de resistencia, coraje y habilidad militar. Aunque nunca logró la victoria final que deseaba, su nombre sigue siendo recordado como uno de los más grandes genios de la guerra. El hombre que redibujó el mundo. La historia de Tamerlán. En el vasto y desolado horizonte de Asia Central, donde las estepas interminables se confundían con el cielo y las montañas nevadas se alzaban como guardianes de secretos olvidados, nació un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de la historia, marcado por una ambición imparable y un destino forjado en sangre. Su nombre era Timur, conocido en las lenguas occidentales como Tamerlán, un hombre cuyas huellas se imprimirían con fuego y acero en los rincones más lejanos del mundo medieval. Era el año 1336, cuando las estrellas parecían alinearse para un niño nacido en la tribu Barlas, en la región de Transoxiana. La historia, en su ironía más grande, estaba a punto de convertir a un joven cojo en uno de los conquistadores más temidos que la humanidad jamás conocería. Timur no era un príncipe heredero, ni un guerrero en busca de gloria, sino un hombre marcado desde su juventud por una cojera que lo hacía distinto, y quizás más temible. Desde pequeño, Timur comprendió el juego del poder. No era un hombre que creció bajo los privilegios de una nobleza rica, sino que la vida le enseñó rápidamente que la supervivencia era el primer arte que debía dominar. No obstante, su cojera, consecuencia de un accidente en su juventud, nunca fue un obstáculo. La arrogancia de su espíritu, su mente estratégica y su infinita determinación eran lo único que realmente importaba. La pierna que le fallaba nunca dejó que su mente flaqueara, y fue esa misma pierna la que lo llevó a una vida que lo marcaría para siempre. Una vida de conquista, guerra y un imperio de destreza militar. Samarcanda, el centro de su imperio. En los albores de su carrera, el joven Timur no era más que un líder de una pequeña banda de hombres que vagaban por las planicies de Asia Central. Pero incluso en sus primeras victorias, ya se podía percibir su astucia militar y su ambición. Sabía que para lograr su sueño de ser un gobernante, debía empezar por Samarcanda, la joya de las ciudades del mundo musulmán. Una ciudad que se alzaba orgullosa y antigua, rodeada de desiertos implacables y montañas que tocaban el cielo. Samarcanda no solo era una ciudad rica en comercio, sino también un centro de cultura, ciencia y arte. Si quería construir un imperio que perdurara en la memoria de los pueblos, Samarcanda debía ser su piedra angular. Y no le costó mucho hacer la suya. Cuando Timur entró en la ciudad por primera vez, lo hizo como un conquistador sin igual. No solo un hombre de guerra, sino un visionario. El impacto de su toma de Samarcanda fue tan grande que se sintió como un cataclismo en el mundo medieval. La ciudad, que había sido hogar de filósofos y poetas, ahora caía bajo el control de un hombre que no solo quería expandir sus dominios, sino transformar el mundo. Samarcanda sería su capital, un centro cultural y político donde, bajo su gobierno, florecerían las artes, las ciencias y la arquitectura. Pero su victoria fue solo el principio. A partir de ahí, Timur no se detuvo. Con su ciudad natal como bastión, comenzó a tejer una red de conquistas que abarcaba todo Asia Central, Persépolis, el Cáucaso, las ricas tierras de la India y los otomanos en Anatolia. En cada ciudad conquistada, dejó una marca imborrable de terror y grandeza. Y sin embargo, las historias que hoy recordamos sobre él no solo narran las batallas y las victorias, sino también las transformaciones culturales que produjo. El arte de la guerra, innovación y destrucción Timur.
Al igual que otros grandes conquistadores de la historia, fue un genio de la guerra. Pero no solo por sus victorias, sino por su capacidad para innovar en la manera de librar sus batallas. Lejos de seguir el modelo de Genghis Khan, quien se destacó por su caballería pesada, Timur ideó una nueva estrategia que cambiaba el curso de los conflictos. Su ejército era rápido, ágil y, lo más temible, impredecible. Al dominar el uso de la caballería ligera, su ejército pudo moverse con rapidez y asaltar a sus enemigos antes de que pudieran reaccionar. El truco de Timur, sin embargo, no solo estaba en las tácticas de batalla. Sus victorias fueron acompañadas de un temor irracional, porque sus enemigos sabían que al caer en sus manos, no solo caerían derrotados, sino que sus ciudades serían arrasadas sin piedad. En sus invasiones más devastadoras, como la famosa incursión a Delhi en 1398, Timur desató el terror en cada rincón de la ciudad. Los relatos sobre su ataque varían, pero todos coinciden en lo mismo. La masacre fue brutal, sin compasión, un ejemplo claro del poder absoluto de un hombre capaz de conquistar el mundo a través del miedo. Pero no era solo la violencia lo que caracterizaba a Timur. Su mente estratégica estaba siempre un paso adelante, y utilizaba la guerra psicológica como una herramienta tan poderosa como su espada. La rapidez de sus ataques, la ferocidad con la que luchaba y la astucia con la que manipulaba a sus enemigos lo convirtieron en un adversario insuperable. Un enemigo de Timur era consciente de que cada batalla librada podría ser la última. Timur y la India. Una conquista brutal. En 1398, Timur, sin embargo, encontró un reto formidable en la India. La ciudad de Delhi, bajo el dominio del sultán Mahmud Tughlaq, era rica y poderosa. Pero cuando Timur llegó a sus puertas con un ejército de más de 100.000 hombres, no encontró más que ruinas. En lo que algunos historiadores consideran una de sus más sangrientas conquistas, Timur arrasó la ciudad, masacró a su población y saqueó sus riquezas, dejando atrás un rastro de muerte que duró generaciones. A pesar de las atrocidades cometidas, la invasión de Timur también marcó un punto de inflexión en la historia de la India. Una tierra que, a partir de ese momento, viviría bajo la sombra de la nueva amenaza que representaba el poder de los mongoles. Sin embargo, en medio de la destrucción, Timur dejó también un legado que perduraría. En las tierras que conquistaba, Timur ordenaba construir monumentos y palacios que representaran la grandeza de su reinado. Samarcanda, como el corazón de su imperio, se convirtió en un faro cultural, un lugar donde se escribían libros, se creaban obras de arte y se estudiaban las ciencias. Fue un protector de las artes, aunque, como todo hombre de su tiempo, sus gestos de generosidad y violencia se entrelazaban en una compleja red. El fin de una era. El año 1405 llegó como el fin de un ciclo. Timur, mientras preparaba su última campaña para invadir China, murió en la ciudad de Otrar, a la edad de 69 años. Su muerte fue la caída de un imperio construido con mano de hierro y ambición desmedida. Aunque su imperio no perduró mucho después de su partida, su legado dejó una huella profunda en el mundo. Sus descendientes, entre ellos Babur, continuaron su linaje y fundaron el imperio mogol en la India, que florecería durante siglos. Pero la figura de Timur, su nombre que resonaba con tanto terror como respeto, perduró como un símbolo de poder absoluto y conquistas que cambiaron el curso de la historia.